cuando estaba pensando en este tema. ¿Qué pasaría? Hagámonos la pregunta, si vamos a comunicar el Evangelio a un hospital, a una sala donde hay enfermos terminales que tienen poco tiempo de vida y tenemos que comunicarles el Evangelio. ¿Qué les vamos a decir? Dios tiene un plan maravilloso para su vida porque Dios quiere prosperarle, porque Dios quiere que se sane, porque Dios quiere darle una vida plena. Es ahí cuando surge el conflicto con esta enseñanza, porque el plan maravilloso que Dios tiene para el ser humano va mucho más allá de nuestro bienestar en esta vida terrenal. El plan maravilloso que Dios tiene para el ser humano tiene que ver con el reino de Dios. Desde que Dios creó al ser humano, Dios lo creó para tener una relación personal con Él. Lastimosamente esa relación, nosotros sabemos, se vio frustrada por causa del pecado de la humanidad. Desde ahí el plan de Dios ha sido restaurar esa relación con el ser humano. El plan maravilloso de Dios ha sido ofrecer el perdón al ser humano para poder reconciliar al ser humano con él mismo y poder tener una relación. Como dice Pablo en 2 de Corintios 5:19, no lo busquen este versículo. Dice Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando con él al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ese es el plan maravilloso que Dios tiene para el ser humano, reconciliar al mundo consigo mismo. Dios quiere formar un pueblo, ¿no?, de gente redimida, un pueblo de gente que le adore. He resumido esta parte en sus boletines: un pueblo de gente que le adore, un pueblo de gente que le sirva, un pueblo de gente que tenga comunión unos con otros, un pueblo de gente que esté creciendo espiritualmente y un pueblo de gente que tenga como prioridad comunicar el mensaje de la salvación a las demás personas. Esto resumiendo un poco los 5 propósitos que hemos tratado en las semanas anteriores. Ese es el plan de Dios, formar un pueblo para Él, un pueblo de gente redimida, ¿no? De esto vamos a seguir hablando en las semanas que vienen, de este plan maravilloso que Dios tiene. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en una sola pregunta. Una pregunta. La pregunta es: ¿cómo lleva a cabo Dios su plan? ¿Cómo lleva a cabo Dios este plan maravilloso del que estamos hablando? Y para eso vamos a irnos al libro de Génesis. Vamos a abrir el capítulo 12 de Génesis y vamos a leer el versículo, solamente el 1. Génesis 12, 1. Cuando encuentren, me dicen amén. Dice la palabra de Dios. ¿Tienen todos? Dice la palabra de Dios: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y véate la tierra que yo te mostraré. De eso nomás vamos a hablar en esta mañana. En los primeros 11 capítulos de Génesis nosotros conocemos, si hemos leído, sabemos que encontramos muchas ocasiones en las que el ser humano falló a Dios, ¿no? Desde el momento mismo de la caída en Génesis 3, encontramos el relato de Caín matando a Abel, ¿no? Encontramos, qué sé yo, el diluvio, ¿no?, la torre de Babel, tantas cosas que el ser humano hizo para separarse del plan que Dios tenía para con ellos. Sin embargo, aquí en el capítulo 12 vemos cómo Dios nunca dejó aparte su plan, sino que siempre siguió adelante con lo que Él tenía preparado para la humanidad. Y aquí en el capítulo 12 vemos cómo Dios
va a seguir adelante en su plan con una persona, elige a una persona, elige a Abraham, ¿no? Elige a Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. De este versículo vamos a ver tres cosas importantes de cómo cumple Dios su plan maravilloso. Primero, el plan maravilloso de Dios se cumple por hombres que escuchan el llamado de Dios. Empieza el versículo diciendo: el Señor llamó a Abraham. No sabemos exactamente cómo fue, de pronto fue una voz audible, una señal, qué sé yo. La situación es que Abraham supo escuchar la voz de Dios, ¿no? Escuchó la voz de Dios. Hermanos, en este tiempo, ¿ustedes creen que Dios sigue llamando personas? Dios sigue hablando. Dios sigue llamando personas, de pronto no de una manera audible, pero todo aquel que haya leído este libro, que haya leído la Biblia, sabe que de una u otra forma Dios sigue llamando personas para cumplir con su plan maravilloso. No, todo aquel que ha leído la Biblia sabe que Dios está llamando y sigue llamando personas para llevar a cabo su plan. Ahora, hablemos un poco de cuál es ese llamado. ¿Cuál es ese llamado? Me parecía interesante un versículo, un pasaje en los Evangelios. Vamos a leer un rato, no perdamos Génesis 12, pero vámonos a Mateo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 18 hasta el 20. Mateo 4, del 18 hasta el 20. Es muy importante este pasaje. Mateo 4, del 18 al 20. ¿Tienen, hermanos? Amén. Si encuentran los versículos, me dicen amén. Dice el pasaje: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Ese es el llamado de Dios: síganme y les haré pescadores de hombres. El llamado de Dios para ellos no fue: síganme y haré que su pesca prospere 100 veces más. Síganme y les daré otro trabajo. ¿Cómo van a estar de pescadores? No. Jesús le dijo: síganme y les daré pescadores de hombres. Eso era más importante. Ese es el plan de Dios para ellos y para la vida de cada uno de nosotros. Síganme y les haré pescadores de hombres. Como digo, el versículo que leímos al inicio de 2 de Corintios, Pablo decía: porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios es el de comunicarle a la gente que está perdida que existe una esperanza, que existe la salvación, está disponible por medio de la fe en Jesucristo, porque Jesús pagó en la cruz el precio de nuestros pecados. Eso fue la consumación del plan de Dios, dar Él su vida por nosotros para poder reconciliar a la humanidad consigo mismo y seguir adelante con su plan, ¿no? Tenemos que comunicar el plan maravilloso de Dios. ¿Y para quién es este llamado? A veces puede surgir una también confusión aquí y decimos: pero bueno, este llamado de Dios es solamente para algunas personas que han sentido el llamado y que quieren dejarlo todo y qué sé yo, estudiar en el seminario para dedicarse al servicio para Dios a tiempo completo, pero no se refiere a eso. El llamado de Dios es general. Como decía al inicio, todo aquel que ha leído la Biblia sabe que Dios le está llamando de una u otra forma para ser parte del plan maravilloso que Él tiene. Y Dios llama a seres humanos
como ustedes, como yo, Dios no está llamando a seres humanos con capacidades extraordinarias, con, qué sé yo, sobrenaturales. Dios está llamando a seres humanos con las mismas limitaciones, con los mismos problemas, con las mismas enfermedades, con las mismas limitaciones humanas que cada uno de nosotros tenemos. A Dios le place hacer su obra por medio de seres humanos imperfectos, para que toda la gloria sea solamente de Dios. Pensemos en el caso de Abraham mismo, ¿no? Si seguimos leyendo la historia de Abraham, nos vamos a dar cuenta que él no era una persona perfecta. Falló en muchas ocasiones. Dios lo llevó a la tierra de Canaán, pero pasó un tiempo en el que no había alimentos, estaba escaseando los alimentos y dijo, no, mejor me voy a otro lado y me voy a Egipto, abandonando la tierra a la que Dios le llamó. Y para colmo entra a Egipto, y para poder entrar, entra con una mentira diciendo que su esposa era su hermana, ¿no? En fin, podemos ver que no era una persona perfecta, pero era una persona que escuchó el llamado de Dios. Y si vemos a lo largo de toda la Biblia, a todas las personas que Dios ha usado eran seres humanos imperfectos. La diferencia es que supieron escuchar y aceptar el llamado de Dios. Leamos un pasaje que escribe Nehemías en el capítulo 9. Nehemías 9, leamos los versículos 7 y 8. Nehemías 9, versículos 7 y versículo 8. Dice la palabra de Dios. ¿Tienen, hermanos? ¿No? ¿No encuentran Nehemías? ¿Sí saben dónde está Nehemías? Entre Génesis y Apocalipsis, dice, ¿no? Nehemías, capítulo 9, del versículo 7 al 8. Dice la palabra de Dios: Tú, Señor, eres el Dios que eligió a Abraham. Tú le ordenaste salir de Ur de los Caldeos. Tú le pusiste por nombre Abraham. Tú lo consideraste digno de confianza e hiciste un pacto con él. Tú prometiste dar a sus descendientes la tierra donde vivían los cananeos, los hititas, los amorreos y los fereceos, los jebuseos y los gergeseos. Y cumpliste tu promesa porque tú eres justo. Hermanos, Dios llamó a Abraham no porque Abraham haya sido justo. Dios llamó a Abraham porque Dios es justo. Dios llamó a Abraham no por sus capacidades, Dios lo llamó para capacitarlo. De la misma manera con nosotros, Dios no nos llama por nuestras capacidades, Dios nos llama para capacitarnos en lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿no? Cuando vemos el llamado de Dios desde esta perspectiva, y estaba pensando en algo interesante, nos vamos a dar cuenta el por qué a veces como humanos escuchamos comentarios. Es solamente un ejemplo, pero a veces se escucha cosas como, qué sé yo, el pastor de mi iglesia es un buen predicador, pero, y siempre hay un pero, o dos, o tres, o el director de alabanza de la iglesia canta bonito, pero, y siempre hay peros, ¿no? O los sugieres en la congregación son amables con la gente, pero, ¿no? ¿Sí han escuchado o no han escuchado? ¿O solo yo he escuchado? O hemos dicho también a veces esa clase de comentarios. Lo que no tenemos en cuenta es que todos somos seres humanos imperfectos, con limitaciones, con problemas, ¿no? Por eso es que el llamado de Dios no es para seres súper especiales, es para seres humanos como nosotros. Y tenemos que aprender a aceptar nuestras limitaciones, a aceptar nuestros problemas.
A veces no quisiéramos hacerlo, ¿no? A veces quisiéramos estar por encima de cualquier problema, por encima de cualquier enfermedad, porque, como decía al inicio, de pronto se nos enseña mal un evangelio de esa manera. Hermano, cree en Jesús y no se va a volver a enfermar. Y resulta que nos enfermamos y nos frustramos y decimos, ¿por qué, Señor? Porque no es así. Tenemos que aprender a aceptar nuestras limitaciones humanas, ¿no? Estaba pensando que de pronto cuando se dio el pecado en Génesis 3 y la serpiente tienta a Eva, una manera de tentarle fue: come de esta fruta y serás como Dios. La tentación fue querer ser como Dios. Y yo pienso que esa tentación a veces sigue hasta hoy, cuando nosotros no queremos aceptar nuestra humanidad y queremos estar por encima de los problemas, por encima de las enfermedades. Queremos ser también a veces como Dios, ¿no? Pero no debemos aprender a aceptar nuestra humanidad. Jesús mismo, Dios mismo, al hacerse hombre, aceptó su humanidad, aceptó sus limitaciones, aceptó el sufrimiento. La diferencia es que Él no se quedó y se dejó vencer, sino que venció hasta el final, ¿no? Debemos aceptar que el llamado de Dios es para gente imperfecta, para que toda la gloria sea solamente para Dios. Y este llamado de Dios es para todos, hermanos. La diferencia es que no son todos quienes aceptan este llamado, ¿no? Como dice Mateo 22:14, no lo busque, dice el versículo: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios está llamando a mucha gente, pero no todos aceptan el reto de vivir por el plan maravilloso de Dios. Hermanos, ¿qué debemos hacer si Dios nos llama? Era otra pregunta. Cuando conocemos a Jesús en realidad, cuando conocemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, cuando entendemos el amor de Dios en una cruz pagando el precio de nuestros pecados, yo creo que no va a haber nada más importante en nuestras vidas que anunciarlo a las demás personas, que vivir para eso, que entregarle nuestra vida a Dios, ¿no? En el pasaje que leímos hace un momento, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos y les dice: síganme y les haré pescadores de hombres, en Mateo 4, versículo 20, dice que ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. No lo pensaron dos veces, no se detuvieron: y ahora mi trabajo, y ahora. No, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Hermanos, cuando Dios nos llama, lo mejor que podemos hacer es obedecer sin pensarlo dos veces, al instante. Entonces hemos visto la primera verdad. Dios, el plan maravilloso de Dios se da por seres humanos que han escuchado el llamado de Dios. Primero, el plan maravilloso de Dios se lleva a cabo por seres humanos que han escuchado el llamado de Dios. El Señor llamó a Abraham. Segundo, el plan maravilloso de Dios se lleva por todo aquel que esté dispuesto a dejarlo todo por Dios. Porque dice: el Señor llamó a Abraham y le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela y deja la casa de tu padre. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre. Podemos un momento imaginarnos, ¿no? Cómo podía haber sido la vida de Abraham. De pronto ya tenía su vida hecha y derecha, tenía sus tierras, su ganado, su familia, estaba todo bien, todo perfecto, y de pronto Dios le llama y le dice: deja todo eso, deja tu tierra. Y no solo tu tierra, deja a tus parientes y ven y sigue a la tierra que yo te voy a mostrar. El plan de Dios se realiza solo con personas que están dispuestas a dejarlo todo por Él. Veamos algo similar en Mateo 4, cuando Jesús sigue llamando a sus discípulos. Leamos nuevamente, vamos a Mateo 4. Leamos ahora los versículos 21 y 22, por favor.
Mateo 4, 21 y 22. Es muy importante. ¿Tienen, hermanos? Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Interesante, ¿no? También tenían su vida hecha y derecha, tenían su trabajo, estaban con su padre. Jesús los llama y dice que al instante dejaron la barca y dejaron a su padre y le siguieron. Cuando Dios nos llama, el plan de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Ahora, esto no quiere decir, ¿no?, y vamos a entender que si Dios nos llama, tengo que, despojarme de todo lo que tengo y qué sé yo, darlo a la iglesia y así, solo así puedo seguir a Jesús. No es así la verdad. A lo largo de la historia ha habido gente que ha entendido un poco mal este pasaje, ¿no? Estaba yo recordando un poco la vida de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, ¿no? Una persona de la Edad Media, un santo de la Iglesia Católica. Él cuenta la historia, era una persona que tenía mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Y de pronto él lee un pasaje en los Evangelios que Jesús habla con el joven rico y le dice: si quieres seguirme, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿no? Y Francisco de Asís lo entendió pues literalmente, y cuenta la historia que él se despojó de todas sus propiedades, se quedó solo con un manto y se dedicó a caminar por las calles anunciando el Evangelio de esa manera, ¿no? Yo creo que un problema fue que en ese tiempo, la Edad Media, no tenían acceso a todas las escrituras, y a veces poder encontrar un pasaje era mucho, ¿no? Entonces no lo entendió Francisco de Asís, cómo en realidad Jesús quiere que dejemos todo por Él, ¿no? Cuando Jesús quiere que lo dejemos todo por Él, está hablando en cuestión de prioridades. Es decir, cuando decidimos seguir a Jesús, el llamado de Dios, el plan de Dios pasa a ser lo más importante en nuestra vida. No quiere decir que nos despojemos de todo, pero sí que las cosas de Dios van a ser primero. Jesús mismo lo explica esto en Mateo mismo más adelante, en el capítulo 10, los versículos del 37 al 39, son muy interesantes, ¿no? Mateo capítulo 10, leámoslo, los versículos del 37 al 39, ¿no? Jesús dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que el plan de Dios es más importante que nuestras posesiones materiales. El plan de Dios es más importante que nuestras relaciones afectivas. Jesús es lo primero. Jesús lo dijo también en el Sermón del Monte, en Mateo 6, por eso busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia. Si decidimos aceptar el llamado de Dios, tenemos que estar conscientes que ese llamado es lo primero en nuestra vida. Pensando un poco en esto, yo un día ponía una ilustración en El Buen Siervo en el cuarto módulo. En la célula también alguna vez contaba esta ilustración. Decía: imaginémonos, ¿no?, que nosotros queremos irnos de un paseo a la playa, ¿no? Pero resulta que no tenemos un centavo en el bolsillo, ¿no?
pero tenemos muchas ganas de ir a la playa y disfrutar por lo menos una semana de vacaciones. Entonces resulta que viene un amigo nuestro, ¿no? Y que dice, y que tiene una casa en la playa, y dice, ¿sabes qué? Esta semana yo voy a irme de viaje al extranjero y mi casa en la playa se va a quedar vacía. ¿Sabes qué? ¿No será que tú tienes un tiempo para irme a dar cuidando la casa una semanita en la playa? ¿Qué vamos a decir nosotros? Bien, ¿no es cierto? Chévere, pero después nos ponemos a pensar, pero ahora no tengo plata para comer. ¿Qué hago una semana en la playa si no tengo comida? Y dice mi amigo, ve, pero me olvidé que recién hice compras y dejé la refrigeradora en la casa llenita de comida, y en la semana que voy a estar allá se va a dañar, así que usa nomás todo lo que hay en la refri, come todo lo que encuentres, ¿no? Dice, ve, y ¿sabes qué? Para colmo, mi carro igual no lo voy a utilizar, toma las llaves, tienes una semana para que estés en la playa y disfrutes de mi carro, ¿no? ¿Qué vamos a decir nosotros? Wow, ¿no? Amén. Y nos vamos a la playa a disfrutar de todo. No tenemos la casa, tenemos la comida, tenemos el carro, tenemos todo. Pero resulta que a mitad de la semana regresa nuestro amigo. Y regresa a la casa y dice, oye, ¿sabes qué? Tuve que regresar por algo, pero no te preocupes, sigue nomás. Sino que el carro voy a necesitar esta noche. Por favor, las llaves de mi carro. ¿Y nosotros qué decimos? No, mío, no. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, toma, es tu carro y lo necesitas, úsalo. Yo creo que es lo mismo con Dios. Dios nos ha permitido tener todo lo que tenemos. Un lugar donde vivir, tener alimentos para comer, tener ropa para vestirnos. Si tenemos un carro, tener un auto para movernos. Pero debemos estar conscientes todo el tiempo que todo lo que tenemos no nos pertenece. Es de Dios. Y si algún día Él lo necesita, no le digamos, no, Señor, mío. No, sino, Señor, toma. Esto es tuyo y está a tu disposición. Hermanos, Dios nos ha dado recursos a cada uno de nosotros que podemos poner para el trabajo en el reino de Dios. Nos ha dado, qué sé yo, como digo, un carro en el que podemos transportar en algún momento para alguna misión. Nos ha dado una casa que podemos abrir para una célula. Nos ha dado recursos que podemos poner a disposición y decirle, toma, Señor, es tuyo, te pertenece. Ese es el llamado de Dios a dejarlo todo por Él. Dios, hemos visto dos cosas muy importantes en este versículo. El plan maravilloso de Dios se lleva a cabo por personas que han escuchado la voz de Dios, era punto número 1. Punto número 2, el plan maravilloso de Dios se lleva a cabo por personas que están dispuestas a dejarlo todo por Dios. Deja tu tierra, le dijo Abraham. Y tercero, el plan maravilloso de Dios se cumple por hombres que están dispuestos a obedecer el mandamiento de Dios por fe y seguirle por fe. Dios le dijo a Abraham, ve a la tierra que yo te mostraré. Ustedes saben que en la historia del pueblo de Israel, Abraham se le conoce como el padre de la fe. Esto es parte de eso, ¿no? Hubo muchas ocasiones en las que él mostró fe, pero esta fue la gran ocasión en la que Dios le dice, deja todo y anda a la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía dónde tenía que ir, pero decidió obedecer la palabra de Dios por fe. Vamos un ratito al libro de Hebreos. Vamos a leer la Biblia en el libro de Hebreos. Vamos al capítulo 11. El versículo 8. Hebreos 11, verso 8. Si encuentran, me dicen amén para estar todos juntos, por favor.
¿Tienen, hermanos? Dice el autor de Hebreos, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Esa es la fe. Dios nos está llamando y nos pide hacer cosas de pronto que no entendemos, pero nuestra misión no es cuestionar a Dios, nuestra misión es obedecer a Dios en lo que Él nos pida. Unos versículos anteriores en Hebreos 11 mismo nos responden a la pregunta ¿por qué para seguir a Dios se requiere fe? En Hebreos 11:6 dice, porque en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. El autor de Hebreos dice, ¿sin fe es difícil agradar a Dios? No. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos seguir a Dios y obedecer el llamado de Dios, es indispensable que vivamos una vida de fe. Una vida en la que tengamos la seguridad que lo que Dios ha dicho es verdad. Así como Abraham no sabía a dónde iba, pero sabía que la voluntad de Dios es perfecta. Hermanos, tener fe es tener la convicción de que todo lo que está escrito en este libro es la verdad y es lo mejor para nuestras vidas. Tener fe es vivir obedeciendo lo que Jesús ha ordenado, aun cuando no nos guste, aun cuando nos parezca difícil, aun cuando no estemos de acuerdo. Pero la fe es creer que lo que aquí está escrito es la verdad, es la palabra de Dios. Hay un consejo muy importante que le da Pablo a Timoteo. No sé si vamos un rato a 2 de Timoteo, por favor. Vamos moviéndonos en nuestras Biblias. Leamos 2 de Timoteo 3. Leamos el versículo 14. Segunda de Timoteo 3, 14. Pablo le dice aquí a Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Pero tú, le dice aquí Pablo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y en lo que estás convencido. Son dos cosas muy importantes, porque en los versículos anteriores de este pasaje, Pablo le advierte a Timoteo que en los últimos días va a haber gente peligrosa, engañadora, gente desobediente de la palabra de Dios, en un resumen, y le dice a Timoteo Pablo, pero tú en cambio persiste en lo que has aprendido. No importa lo que te diga el mundo, no importa lo que la gente diga, no importa lo que te enseñen en otras partes, tú persiste en lo que has aprendido. Y no solamente en lo que has aprendido, le dice persiste en lo que te has convencido. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos aprender la palabra de Dios y sabernos de memoria la palabra de Dios, pero si no estamos convencidos que esto es la verdad, no nos va a servir de mucho. Y vamos a dudar en hacer la palabra de Dios. Estar convencidos es tener la convicción de que lo que Dios ha dicho es verdad. Cuando yo pensaba un poco en qué significa una convicción y pensaba que convicción es creer algo con el corazón. Creer algo no solo con la mente, sino también con el corazón. Ahí podemos entender mejor este pasaje de Romanos 10:9, cuando Pablo dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Yo antes me preguntaba, ¿y qué significa esto de creer con el corazón? Y precisamente es eso, es tener la convicción de que lo que Jesús ha dicho es verdad. Vivimos en un tiempo en el que se está predicando por todas partes cosas que son contrarias a la palabra de Dios, ¿no?
En este tiempo de debates políticos, mucho se ha hablado de quienes están a favor del aborto, quienes están en contra, de quienes están a favor del matrimonio homosexual, de quienes están en contra. Esto se da porque el ser humano con sus propios razonamientos puede llegar a justificar como moral cualquier situación. Pero por eso nosotros como cristianos tenemos una base absoluta de moral, que es la Biblia. No importa lo que el ser humano razone, no importa lo que el ser humano piense, esto es la verdad. Y seguir a Dios, obedecer a Dios por fe, es estar convencido que aquí tenemos la verdad, ¿no? Y otra cosa muy importante que vemos en el caso de Abraham es que el Señor le dice: deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Hermanos, cuando decidimos aceptar el llamado de Dios, Él nos va a mostrar el camino. Abraham no salió solo. Dios le dijo: yo te mostraré a dónde tienes que ir. Cuando Dios nos llama para cumplir una tarea, Él se va a encargar de mostrarnos cómo hacerlo. Él se va a encargar de capacitarnos para lograrla. Yo te mostraré, dice el Señor. Cuando Jesús deja la gran comisión a sus discípulos, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado, les dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios nos llama a hacer algo, Él no nos va a dejar solos. Él nos va a mostrar lo que tenemos que hacer. Deja tu tierra, deja tus parientes y ve a la tierra que yo te mostraré, le dice el Señor. Hemos visto tres cosas muy importantes. El plan maravilloso de Dios se da por hombres que escucharon el llamado de Dios, era lo primero. El plan maravilloso de Dios se da por hombres que están dispuestos a dejarlo todo por Dios. Y tercero, el plan maravilloso de Dios se da por hombres que están dispuestos a obedecer a Dios por fe. Hermanos, como iglesia, Puente de Amor, tenemos también un plan. Tenemos un plan. Y que estamos seguros que está alineado con el plan maravilloso de Dios, que como les habíamos dicho es formar un pueblo para Él, un pueblo que haya reconocido a Jesús como Señor y Salvador, se haya reconciliado con Dios por medio de la muerte de Jesús, un pueblo que viva para adorarle, que viva para servirle, que viva para tener comunión, un pueblo que viva para anunciar las buenas nuevas. Y eso es el plan que como Iglesia Puente de Amor tenemos, estar alineados con el plan maravilloso de Dios. Hermanos, y Dios está también llamándoles a cada uno de ustedes a que sean parte de este plan. También Dios está llamándoles a cada uno de ustedes. Yo creo que deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué quiere Dios que haga para llevar a cabo su plan? Si hemos en realidad conocido a Jesús, si hemos en realidad reconocido que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, la siguiente pregunta sería: ahora, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo soy parte del plan maravilloso que tú tienes? ¿No? Como conclusión, hermanos, el plan maravilloso de Dios se cumple por hombres llamados por Él, dispuestos a dejarlo todo y a obedecerle por fe. Y un pensamiento final: todos somos llamados a seguir a Jesús, y cuando Él nos llama, lo mejor que podemos hacer es obedecer sin pensarlo dos veces. Vamos a orar. ¿Qué tal si nos ponemos en pie?